la conferencia o la charla de hoy está más bien orientada hacia estudiantes de ciencias farmacéuticas, egresados de ciencias farmacéuticas, o personas que de alguna u otra forma trabajen en el campo o quieran trabajar en el campo de diseño de fármacos, ¿cierto? La hemos denominado farmacoinformática, nuevos desafíos en el diseño de fármacos, con el ánimo de empezar a traer a colación todas estas herramientas bioinformáticas, computacionales, matemáticas, biofísicas, ¿cierto? Incorporadas puntualmente al diseño de fármacos. Entonces, esta nueva, digámoslo así, rama de las ciencias computacionales o de la biología computacional se ha denominado farmacoinformática y últimamente está cogiendo bastante fuerza. En varios campus de universidades, por ejemplo, en la Universidad de Viena, hay un departamento de farmacoinformática. Es obligatorio ver materias de farmacoinformática, bioinformática, biología computacional, quimioinformática, etcétera, para estudiantes de ciencias farmacéuticas, ¿sí? Ya antes eran cursos que veían en otras facultades, por ejemplo, la Facultad de Química. Después se volvieron cursos electivos y ahora son cursos ya que hacen parte del programa, porque es muy necesario que las personas pues aprendan a manejar estas herramientas y al menos que sepan que estas herramientas están ahí. Bueno, acá está mi información de contacto. Yo hago parte de la Universidad Autónoma de Chile, me encuentro en la ciudad de Santiago, en Chile, en el Instituto de Ciencias Biomédicas y soy el líder del grupo de farmacoinformática y diseño de fármacos. ¿Listo? Acá está entonces el email y la página web del grupo por si están interesados en saber algo más de nosotros. Entonces ahí pueden encontrar mayor información. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, les voy a hablar un poco del estado del arte, de lo que es farmacoinformática, bueno, un poco de lo que yo he venido trabajando y en la introducción vamos a hablar entonces de farmacoinformática, algunos procesos y lo abordé desde dos puntos, desde más que todo desde la biología y bioinformática estructural. Esto quiere decir al modelamiento molecular en los procesos de diseño de fármacos, que son muy útiles, y también al uso de inteligencia artificial y biología de sistemas aplicado a polifarmacología en el diseño de fármacos. ¿Okay? Les voy a presentar algunos resultados y después algunas conclusiones generales. Entonces, bueno, como lo dijo la persona encargada o la persona que está encargada de este espacio, yo egresé por allá en el 2009 de licenciado en química en la Universidad Distrital y después me empezó a interesar mucho más la química desde el punto de vista de las ciencias biomédicas, entonces estudié química farmacéutica y egresé de la Universidad Nacional de Colombia en el 2012. Allá en el 2012 recuerdo mucho que empezamos a trabajar con un profesor que actualmente todavía hace parte del departamento de farmacia y empezamos a trabajar o a indagar en cómo estudiar esos sistemas proteína ligando o proteína droga o proteína fármaco, cómo se estudia desde un punto de vista más computacional, más teórico, más biofísico. Y empezamos a fuimos a un congreso que se celebró en la Universidad Javeriana, conocimos a otras personas y ahí conocí a un investigador que venía de la Universidad de Talca. Talca es una ciudad al sur de Santiago o al sur de Chile. Entonces con este investigador empezamos a hacer convenios y finalmente pues yo viajé a Talca y en el 2016 egresé como doctor en ciencias aplicadas, en donde estudié más que todo biofísica computacional aplicada al diseño de fármacos. Bueno, después duré un año en el mismo grupo, trabajando en diseño de fármacos de canales iónicos. Hoy les voy a mostrar algunos de esos resultados de mi tesis doctoral y de mi primer año de postdoc allí. Y luego me di cuenta que, bueno, hay que conjugar mucho todo este rollo de la farmacoinformática con la parte experimental. La una no vive sin la otra. Las personas que hacen experimentos se basan mucho en los modelos que se generan a nivel teórico y computacional, pero los modelos teóricos y computacionales se tienen que generar con datos empíricos o datos experimentales. Entonces es como un loop, ¿cierto? Y para tener una mejor, digamos, formación en esto, entonces me fui a un grupo en el departamento de bioquímica en Worcester, en Massachusetts, en el 2018, y ahí estudié a nivel experimental homeostasis de cobres, en este caso de cobre en bacterias, aplicado, tirado hacia el diseño de fármacos.
Entonces ahí aprende uno a conjugar o a ver qué significa ir a pipetear a un laboratorio de biología molecular y hacer un experimento de cinética y medir, por ejemplo, la afinidad de unión de forma experimental de un ligando con una proteína o hacer, no sé, experimentos de cinética enzimática, etcétera. ¿Sí? Entonces, es interesante tener esas dos aproximaciones. Y ya luego en el 2019 volví acá a Santiago, a Chile, y me integré a la Universidad Autónoma, entonces ahora tenemos el grupo que básicamente está centrado en farmacoinformática, mientras que lo vamos fortaleciendo allí y a futuro esperamos pues hacer farmacología puntual. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de farmacoinformática para tener un concepto más claro. Las personas que tienen formación en ciencias farmacéuticas y que han visto farmacología de una u otra forma, pues saben que para diferentes, digámoslo así, fármacos, se pueden diferenciar entre ellos de acuerdo a su potencia, ¿sí? Y nosotros podemos ver acá como, por ejemplo, tenemos el fármaco A, B, C y D. Todos tienen la misma eficacia, todos ejercen el 100% de la respuesta, ¿cierto? Pero la dosis con la que se ejerce el 50% de la respuesta, que sería esta línea de acá, es menor para el fármaco A que para el fármaco B y a su vez que para el C y para el D. Si ustedes ven en esta gráfica ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que el fármaco A, antes de 1 nanomoles por litro, antes de 1, ¿cierto? Ejerce el 50% de la respuesta. A esta concentración ejerce el 50% de la respuesta que sea que tenga ese fármaco. Pero el D es más o menos en 40, 50, ¿sí ven? Quiere decir que necesito una mayor dosis del fármaco D para ejercer el mismo efecto que lo hago con una dosis menor del fármaco A. O sea, el fármaco A es más potente que el B, que el D y que el C. Eso es farmacodinámica, ¿cierto? Básica, digámoslo así. Entonces, si yo quiero diseñar un nuevo compuesto que sea más potente que A, por ejemplo, que necesite una dosis menor para que tenga ese efecto, esto es beneficioso porque entre una dosis menor necesito darle pues menor dosis al paciente. Menor dosis implica que también tengo menos efectos adversos, menos posibilidades de causar toxicidad, menos, se va a transformar más fácil, se va a acumular menos. Bueno, hay otros procesos allí también bastante interesantes. Entonces, en el diseño de fármacos siempre nuestra meta normalmente es intentar tener un fármaco mucho más potente, ¿sí? Más potente significa que necesito una menor dosis. Pero esto se hace y uno gasta muchos recursos y mucho tiempo pues sintetizando nuevos fármacos de manera, digámoslo, convencional, probando en el laboratorio, encontrando a ver cuál es más potente y cuál no. Entonces aquí entra la farmacoinformática. La idea es diseñar, mover esta curva hacia la izquierda, ¿cierto? Para encontrar fármacos más potentes. Veamos ese concepto un poco mejor, el de la concentración efectiva 50 o media, ¿cierto? Que es la concentración que necesito para ejercer el efecto de la mitad, la respuesta a la mitad de la población. Pensemos que acá tenemos en este experimento 10 ratoncitos, ¿sí? Y yo tengo un compuesto cuyo efecto terapéutico es que el ratón levante la cola. Entonces acá tenemos 10 ratones, todos con la cola pues plana, ¿cierto? Y empiezo a aumentar la dosis. Cuando la dosis es 0, pues todos están con la cola plana porque ninguno se le ha aumentado. Cuando la dosis es 2, un ratón nomás levantó la cola, ¿cierto? Entonces necesito seguir subiendo. Cuando la dosis es 10, 5 de los 10 ratones levantan la cola. O sea, la mitad de la población que estoy estudiando, en este caso son ratones, en otro caso pueden ser células o pueden ser proteínas en una célula, no me importa, es la mitad de la población que estoy estudiando, tiene su efecto, levantaron la cola. Con 20 miligramos por kilogramo de peso del ratón, 8 de los 10 levantan la cola y así sucesivamente hasta que todos levantan la cola, o sea que tengo un efecto del 100%, ¿sí? Si aumento la dosis, si es más de 140 en este caso, todos van a tener la cola levantada, entonces ya no necesito aumentarla más, llegué como a ese plato. O sea que esa concentración media efectiva 50, ese 50, en este caso va a ser 10, ¿cierto? Miligramos por kilogramo de peso para ese fármaco.
Pero si yo encuentro uno más potente, significa que con menos de 10 miligramos por kilogramo de peso debo encontrar el mismo efecto, ¿sí? Acá vamos a tener, les voy a dar un ejemplo, digamos, un poco más atinado a nosotros. Estos son antidepresivos. El primero es la fluoxetina, que es el metabolito, ¿cierto? Bueno, es el mismo Prozac, que es un profármaco, cuyo metabolito activo, la norfloxetina, es el metabolito que va a ir a inhibir la recaptación de serotonina, ¿ok? Entonces ese, para este ejemplo, sería el fármaco A, tiene un S50, digámoslo así, de 0.8. Tenemos la viloxacina, que tendrá un S50 de 4. Este es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Y tenemos antidepresivos tricíclicos, que son estos de primera generación, que inhiben de manera no selectiva tanto la recaptación de serotonina como de noradrenalina. Y el S50 varía, ¿sí? Entonces vemos nosotros que primero existían los antidepresivos tricíclicos y después se fueron sintetizando inhibidores de la recaptación selectivos, tanto de serotonina como de adrenalina, y tienen un efecto, ¿cierto? Igual del 100%, pero a una dosis menor. ¿Cómo se hizo esto? Más que todo a nivel experimental. Se fueron sintetizando, probando en el laboratorio, sintetizando, probando en diferentes modelos, hasta que lograron obtener pues estos fármacos. Acá hay un ejemplo de cómo se hace normalmente o coloquialmente, sin el uso de farmacoinformática, sino de forma tradicional, diseño de nuevos compuestos. Se tienen, por ejemplo, un precursor, se pone una línea de síntesis. Yo no soy experto en síntesis, entonces no les sabría decir acá cómo potenciar la síntesis y esto, pero lo que sí sé es que de esta forma se pueden generar una serie de metabolitos. Bueno, una serie de compuestos, ¿sí ven? Del 5A al 5J. Después lo que se hace es que todos estos compuestos se prueban. Entonces acá se probó experimentalmente el IC50. Ya no se llama S50 sino IC50 porque esta es la concentración inhibitoria, porque estamos hablando de antagonistas, ¿ok? De bloqueadores, porque inhiben la recaptación o bien de noradrenalina, que sería este NE, o de serotonina. Son inhibidores. Y lo hacen experimentalmente, los prueban y así encuentran cuál es el mejor, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos pasarnos a la parte farmacoinformática y ahorrar costos, ahorrar tiempo y aumentar un poco más las probabilidades de encontrar un compuesto que verdaderamente nos pueda servir en esta carrera que tenemos nosotros para diseñar nuevos fármacos para cualquier patología? Hay una igualdad, que es la de Shen-Krusov, donde, bueno, esto es como bioquímica clásica, entonces pues no les voy a mostrar de dónde viene esto, pero si hacen un acto de fe está muy bien sustentado. Entonces sabe que esa constante de afinidad es igual a el IC50 que les mencionaba anteriormente, dividido entre 1 más la concentración del sustrato por la constante de Michaelis. ¿Cuál es la moraleja? Es proporcional. La constante de afinidad, el KI, es proporcional al IC50 o al S50 en este caso, ¿sí? Y ambas se pueden determinar experimentalmente, ¿sí? Se hacen experimentos diferentes para determinar la KI o la IC50, pero son proporcionales y cumplen esta proporcionalidad. O sea que si yo determino una y me da 10, digamos tengo 3 compuestos, el A, el B y el C. Y tengo que la constante, la KI del A es 10, la del B es 100 y la del C es 1000, ¿cierto? Aumentan un grado o en un orden de magnitud de A a B a C. Eso me da a pensar que cuando vaya a determinar el IC50 del A va a ser menor que el del B y a su vez menor que el del C, porque son proporcionales. No necesariamente son los mismos valores, de hecho no lo van a hacer, pero sí son menores, porque guardan esa proporcionalidad. Ahora, termodinámicamente, la constante de afinidad, esta KI, también está directamente o es proporcional a la energía libre, esta llamada energía libre de Gibbs. Esa energía libre de Gibbs también se puede determinar de manera experimental mediante experimentos físico-químicos, termodinámicos, puntualmente hablando calorimetría, por ejemplo,
Hay otras formas también, pero se puede determinar. ¿Listo? Entonces, con esta relación uno puede calcular la una o la otra. Y hay una proporcionalidad también. Tenemos ahí un logaritmo natural metido entre medio de la ecuación, pero es muy fácil ver y linealizar esto para saber si son o no son proporcionales. ¿Qué es lo interesante? Que esta constante o esta energía libre de Gibbs también se puede determinar en el laboratorio computacional. Acá cuando digo wet es laboratorio húmedo, convencionalmente se conoce así, y dry es laboratorio seco o computacional, ¿cierto? O sea, nosotros en un computador podemos identificar o podemos calcular y estimar de forma muy, digámoslo así, cercana a la realidad, ese delta G. ¿Listo? Porque es importante esto. Por ejemplo, en este artículo reportan inhibidores de la BACE1, que es una proteína bastante importante en la enfermedad de Alzheimer. Ya después lo voy a traer a colación. ¿Listo? Y acá reportan cómo se comportaría para una serie de compuestos, ¿cierto? Ese delta G que tenemos acá en kilocalorías por mol. Digamos, el delta G predicho, es decir, mediante métodos farmacoinformáticos y experimentales. Y si ustedes ven, tiene una proporcionalidad que es casi de 0.9, o sea, es muy buena. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen acá una serie de compuestos y generan un modelo, ¿cierto? Estos compuestos inhiben BACE1, que ese es su target, el blanco molecular. Y generan este modelo y después computacionalmente diseñan más compuestos. Ustedes si los diseñan computacionalmente y calculan con farmacoinformática cuál es ese delta G, o sea, esa energía libre, la predicen, pues van a ver si su cálculo cayó por acá y si está dentro de este modelo, quiere decir que el valor experimental será más o menos también bajo, ¿cierto? O alto, dependiendo de cómo les dé. O sea, la constante de inhibición va a estar ahí o ese IC50 va a estar ahí por las ecuaciones que les mostraba antes. Si yo soy capaz de diseñar un compuesto cuya energía libre de unión calculada es muy pequeña, muy seguramente cuando lo sintetice y lo lleve al laboratorio y haga pruebas experimentales, muy seguramente la constante de inhibición, o sea, su potencia va a ser muy buena también. ¿Listo? Para eso nos sirve esto. Ya no tengo yo que diseñar compuestos y a la ciega ir al laboratorio, sintetizarlos y esperar 6, 1 año, 2 años para probarlos experimentalmente, a ver si sí o si no. Yo con estos modelos puedo diseñar en un computador muy rápidamente 100, 200 compuestos, calcular ese delta G, ¿cierto? Y coger los mejores y sintetizar solo los mejores, focalizarme en esos. Entonces ahorro muchos recursos, sobre todo tiempo, que es tan importante. Y bueno, también se puede hacer con el IC50. Yo también, hay algoritmos y métodos computacionales que ayudan a predecir el IC50 y pues lo podemos contrastar contra un IC50 experimental. Bueno, ¿qué metodologías se usan para esto? Entonces les hablé yo que se usa el modelamiento molecular, ¿listo? Entonces nos vamos a ir a ese mundo de los átomos y las moléculas y los modelos tridimensionales. Así se ven las proteínas y los ligandos. Ya no es, cuando yo estaba estudiando química farmacéutica, no era tan común ver cómo era una proteína y cómo era un ligando. Pero bueno, eso fue hace 8 o 10 años. Hoy en día es mucho más común que, sobre todo los estudiantes de pregrado, tengan un acercamiento a estos modelos, lo cual es supremamente bueno porque ya dejamos de tener la proteína como de forma abstracta y sabemos que tienen una estructura tridimensional y eso le confiere ciertas propiedades y ciertas funciones, así como el ligando, la droga o el fármaco como tal. Entonces, bueno, este es un video que saqué de una página web. Ahí está la dirección por si ustedes quieren ver. Para ver cómo estudiar, por ejemplo, cómo interacciona un ligando con una proteína, ¿sí? De eso se encargan diferentes algoritmos. Nosotros sabemos que las proteínas son biomoléculas que están hechas de estas cadenitas pequeñas que son los aminoácidos, ¿cierto? Son 20 aminoácidos, algunos son esenciales, no esenciales, otros tenemos que consumirlos en la dieta, pero al final de cuentas todas nuestras proteínas se integran por estos pequeños, digamos así, grupos funcionales como que son los aminoácidos que se integran entre ellos y forman la estructura tridimensional de esas proteínas, se pliegan
¿cierto? A una temperatura específica y cumplen funciones específicas. Por medio de modelos y de algoritmos y software computacionales, hemos podido, con el paso de los años, ver cuál es la estructura, por ejemplo, secundaria asociada, si son hélices, si son hojas plegadas beta. También podemos visualizar esas proteínas como una superficie, ¿sí? Lo cual es súper interesante, porque si nosotros pensamos, pues la proteína se puede ver así como si fuera una superficie, ¿cierto? Y esa superficie tiene ciertas cavidades, y en esas cavidades, como por ejemplo acá, están los sitios de unión. ¿Cuáles son los sitios de unión? Donde entran esos ligandos, donde entra un neurotransmisor, donde entra el ATP, donde entra un azúcar, cualquiera que sea el ligando endógeno o no, o una droga o un fármaco, donde entran ellos y de alguna u otra forma modulan la actividad de la proteína. ¿Listo? Entonces, miren que el uso del software nos permite ver esto, ya no es algo abstracto, ¿sí? Hicimos digamos, un salto bastante grande y bastante interesante en este sentido. Así también podemos observar que los ligandos, las drogas, estos compuestos pequeños básicamente, los podemos representar también así, ¿sí ven? Y podemos buscar diferentes representaciones. Y nosotros sabemos que para el cerebro humano las representaciones son mucho más fáciles de asimilar y permiten crear esos procesos cognitivos. Por ejemplo, para la enseñanza de las ciencias farmacéuticas, he visto muchas conferencias donde el uso de estos modelos pues permite que los estudiantes tengan una mejor representación y aprehensión o entendimiento de estos conceptos. Porque es importante, por ejemplo, a nivel de interacciones moleculares. Si yo quiero calcular ese delta de G que les mencionaba, pues el delta de G está constituido por las interacciones, por cómo interacciona el fármaco o la droga con su target, con su receptor, ¿cierto? Entonces veamos acá. Tenemos, por ejemplo, interacciones de enlaces, ¿sí? De puentes de hidrógeno. Son interacciones no enlazantes, ¿cierto? No son covalentes, pero son interacciones muy fuertes. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo la cadena o el backbone, ¿cierto? De una proteína cualquiera, cómo está interaccionando con este ligando, ¿sí? Mediante 3 interacciones de puentes de hidrógeno. Y eso lo podemos ver nosotros. Pensemos que si en este ligando no existiera este carbonilo, pues no existiría este puente de hidrógeno. Y seguramente esa energía de interacción es menor. O sea, la KI es menor, o sea, es menos potente, ¿sí? Y todo se va a traducir a ese efecto farmacodinámico final. ¿Listo? También podemos estudiar otro tipo de interacciones mediante estos software, que son interacciones de carácter hidrofóbicas, ¿sí? Donde acá están representadas en verde, digamos, los aminoácidos de la proteína, y acá están los átomos, pues, en este caso del ligando. Ligando se le llama a todos los compuestos que se están uniendo, ¿sí? ¿Cómo se estudia? Y acá, finalmente, se me fue la última parte. Finalmente podemos nosotros estudiar el complejo, ¿sí? Acá también hay aguas entre medio, pueden haber interacciones o puentes de hidrógeno mediados por agua, eso quiere decir que el ligando interacciona con un aminoácido del receptor, pero entre medio hay una molécula de agua, eso pasa mucho. Hay otras interacciones, seguramente esta es con la cadena lateral de un ácido, de un aminoácido ácido, ¿cierto? De la proteína. Y yo al final de cuentas puedo estimar, así es que computacionalmente los software estiman esa afinidad de unión. ¿Listo? Con estos aproximaciones farmacoinformáticas. Hay una metodología que se llama acoplamiento molecular o docking molecular, que es muy usada, muy empleada, es muy rápida de usar, es muy fácil, se puede emplear en una computadora convencional, pero también hay que conocer cuáles son sus limitaciones, porque mucha gente la emplea, digamos, de forma indiscriminada, por decirlo así, y tampoco es así. ¿Listo? Tenemos nuestro blanco molecular, nuestro target, el receptor, y tenemos nuestro ligando. Y este algoritmo lo que hace es que me va a indicar cómo interacciona el ligando en el target. ¿Listo? Si interacciona para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, si crea ese puente de hidrógeno o no lo crea, etc. Entonces, me va a decir cómo interacciona. Y eso es muy interesante, porque experimentalmente, mediante metodologías como cristalización de proteínas y después resolver esos cristales,
y obteniendo patrones de difracción, nosotros podemos generar estructuras tridimensionales de complejos de proteínas ligando. Pero eso toma muchísimo tiempo y es, digámoslo así, muy costoso a nivel, en el tiempo y a nivel de recursos y de personal. Y más si son proteínas complejas como proteínas de membrana. Entonces, con estas metodologías podemos tener una idea, no quiero decir que esto sea lo último que vamos a hacer, pero tenemos una muy buena idea de cómo interaccionaría un ligando con su receptor. Bueno, acá lo puse como con estas formas, ¿cierto? Pero en verdad son proteínas que son amorfas con un ligando y al final se va a unir, ¿cierto? Y se va a unir de cierta forma. Entonces, acá les voy a mostrar más o menos cómo funciona este protocolo del docking molecular. Tenemos una proteína tridimensional, la conocemos bien, conocemos la superficie y muy importante, tenemos que saber, uy, se me fue para el otro lado, perdón. Muy importante ahí, tenemos que saber nosotros cuál es el sitio de unión. Digamos, si tienen esta proteína, el docking molecular no es capaz, no tiene la sensibilidad para mostrarles a ustedes en dónde se une el ligando en toda la proteína. No es capaz de hacer eso. Ustedes, mediante datos experimentales, ya tienen que saber cuál es el sitio de unión, cuáles son los aminoácidos que integran el sitio de unión. Por ejemplo, otros autores reportaron que la lisina 320 que está en esta posición interacciona con el ATP, entonces ese es el sitio activo. Ah, bueno, entonces cuando hace uno el docking, le dice al software, tenga en cuenta que el sitio activo es la lisina 320, que está, no sé, en este caso digamos que esté por acá en esta cavidad, ¿sí? Entonces el software lo que va a hacer es dirigir los cálculos allí, ¿sí ven? Y va probando cómo diferentes ligandos, si yo tengo 50, 100, 200, cómo ellos interaccionan ahí. Y por una función de puntuación nos dice cuál es el mejor, cuál es el peor. ¿Listo? Digamos así que calcula una energía de unión o intenta estimar una energía de unión. ¿Ok? Eso es lo que hace un software o lo que hace básicamente el algoritmo de docking molecular. Una vez se encuentra el mejor ligando, podemos hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, acá yo me di cuenta que el ligando establece estas interacciones de puentes de hidrógeno, hay otras interacciones hidrofóbicas acá seguramente. Entonces yo quiero diseñar, partiendo de este compuesto, otros compuestos para intentar que esa energía de unión sea menor, es decir, que la constante de inhibición sea menor, es decir, que sean más potentes. Si se acuerdan de la gráfica A, B, C y D, quiero pasar del B o del C al A. Quiero que sea uno más potente. ¿Listo? Entonces ustedes acá pueden ir estimando, si ven, esa energía y pueden ir variando, si se dan cuenta por acá. Vamos a ver si esto me sirve. Acá, en esta zona, pueden ir variando como, otra vez, disculpen. Pueden ir variando acá. Pueden ir variando, por ejemplo, los sustituyentes, ¿sí ven? Acá los van variando y acá la energía va cambiando a medida que los van variando ahí, hasta encontrar el que tenga menor energía. Y esto se hace muy rápidamente a nivel computacional. Cuando encuentran cuál es la mejor combinación de sustituyentes que tienen la menor energía, pueden ir y hablar con los químicos sintéticos, o si ustedes lo hacen también, y proponer entonces sintetizar este compuesto. Ya no tienen que sintetizar los 500 posibles o los cientos de posibilidades de derivados que hay, sino se pueden ir hacia uno o hacia el otro. Y las probabilidades de éxito pues, de sus experimentos van a aumentar. Hay otras metodologías que usamos también. Esta metodología del docking es algo así como estática. Si ustedes ven acá, no hay movimiento ni vibración de los átomos, y nosotros sabemos que en verdad pues, los átomos son partículas y están regidas por las leyes de la naturaleza, sobre todo pues obviamente las leyes de la física, y estos vibran, ¿cierto? A medida que interaccionan entre ellos vibran y se mueven, y ahí hay agua, y hay iones, y hay membrana. En el docking molecular tenemos el receptor y el ligando, no tenemos nada más. Otra metodología como las simulaciones de dinámica molecular permite tener en cuenta todos esos otros factores que existen allí. Entonces, cada átomo del sistema, incluyendo las aguas, los iones,
los cofactores, todos ellos cada átomo son partículas. Y lo que hace la dinámica molecular es calcular la energía total de todas las partículas, cómo interaccionan. Por ejemplo, tenemos, no sé, las interacciones enlazantes, covalentes, entre dos partículas, ¿sí? Y acá la podemos ver. Y sabemos nosotros que eso se comporta como un resorte. Interacciones enlazantes, los ángulos entre tres partículas. Si tengo tres puntos en el espacio, forman un ángulo. También los ángulos diedros, de cómo son esos ángulos que también los conocemos como de torsión. Pero también hay interacciones no enlazantes, ¿sí? Como interacciones covalentes e interacciones de Van der Waals. Nosotros sabemos, si se acuerdan de su física básica, pues si tenemos una partícula y otra partícula que no están interaccionando de forma covalente entre ellas, pero tienen diferente carga, van a haber unas fuerzas, o bien que las atraen, o bien que se repelen, ¿cierto? La dinámica molecular me permite calcular todo esto. Este método ya es más avanzado, ya no se puede hacer en un computador simple, necesita uno, digamos, una supercomputadora con software avanzado. No es nada difícil de manejar, la verdad. No se necesita ser un experto en programación, pero sí se necesita saber varias cosas para llegar allí. ¿Qué podemos ver? Bueno, acá les tengo varios ejemplos. Este es un canal iónico, ¿sí? Y acá podemos ver cómo entran los iones, si ustedes miran acá, cómo entran los iones y las aguas por el filtro de selectividad del canal, ¿sí? Entonces es dinámico, ¿sí ven? En el tiempo, evoluciona en el tiempo. Tenemos nosotros, por ejemplo, acá son estos compuestos microbianos, que estamos estudiando en nuestro laboratorio. Y si ustedes ven acá, estos compuestos primero se agrupan, esta es la membrana, y después como que se integran a la membrana, así como vamos a ver por acá, miren, un fenómeno, y se integran a la membrana y ahí como que se disgregan a través de la membrana. Entonces todo esto también lo podemos estudiar. Podemos estudiar movimientos de proteínas. Este es un transportador de glucosinolatos de unos sustratos de plantas y cambian de una conformación a otra. Esta proteína está en la membrana y se mueve, ¿cierto? Cambia como mirando hacia adentro de la célula y hacia afuera para poder transportar o translocar un sustrato. Tenemos también la forma de, no sé, ver cómo péptidos antimicrobianos interaccionan con una membrana, ¿cierto? Cómo van integrándose, cómo van formando poros, eso también lo podemos estudiar. Podemos estudiar cómo, por ejemplo, en esta lanzadera de citrato, se activa por la unión de dos iones de sodio y después viene el citrato, cambia la conformación, se mueve y libera el citrato, ¿sí ven? Hay muchas formas o muchas aplicaciones, ¿listo? Acá solo les mencioné algunas de ellas. Esta es la metodología que nosotros más usamos en nuestro laboratorio. Y bueno, si están interesados en aprender más de esto, de docking, pues bienvenidos. Les voy a hablar también de algo que estamos haciendo recientemente, desde el año pasado, que es este rollo de la inteligencia artificial aplicada al diseño de fármacos. ¿Listo? Pensemos en la biología de sistemas y la teoría de grafos, que es una teoría, pues, matemática, ¿no? Entonces, la biología de sistemas nos dice que nosotros estamos interaccionando con otros seres humanos y formamos estas redes sociales de interacción, ¿cierto? Con nuestras familias, en nuestro entorno, con nuestros amigos, parejas, trabajo, etc. Si nos vamos a un nivel menor, nuestros órganos interaccionan entre ellos y lo sabemos muy bien. El sistema nervioso con el sistema circulatorio, con el aparato, no sé, respiratorio, etc. Las células de nuestros tejidos y órganos también se comunican entre ellas. Las moléculas se comunican entre ellas, es decir, las proteínas interaccionan con proteínas y también con genes. Entonces esto es algo bastante integrativo, si lo vemos desde ese punto de vista. Pensemos en las moléculas, ¿sí? Yo puedo extrapolar esto a una red. Esto es un grafo, ¿sí ven? Nodos interconectados por aristas. Y ya. Y acá vamos a ver, por ejemplo, una persona que está sana, ¿sí? Todos los nodos están funcionales. Están en azul, todos funcionan bien,
Pensemos que son proteínas. Esta proteína hace algo y modula la otra proteína que hace algo y esta otra, y todo funciona perfecto en una persona sana. La persona empieza a presentar síntomas de cualquier enfermedad, no importa cuál. Entonces, empiezan a haber nodos funcionales, nodos que se empiezan a afectar y nodos no funcionales. Los que se empiezan a afectar, si bien, están alrededor de los no funcionales. Pero de una u otra forma, la persona no está enferma, solo tiene síntomas. La red es bastante robusta y es capaz de buscar otros caminos, ¿sí? Si yo necesito que este nodo interaccione con este, o que lo que hace este nodo se module por lo que hace este, la red es capaz de irse por otro camino para llegar acá, ¿sí? No tenía que pasar por el anterior porque este camino, pues los nodos que integran ese camino ya no están funcionando como deberían. Pero una persona enferma, pues hay más nodos afectados y muchos más que no están funcionales. Entonces, este nodo que estaba bueno ya no puede interaccionar con los otros, entonces la persona se enfermó, la persona le dio, no sé, Alzheimer, bueno, cualquier enfermedad. Todo se puede explicar desde esto que les estoy hablando yo. Acá les estoy resumiendo, no sé, 2 semestres de clases de biología de sistemas en 2 minutos, ¿vale? Pero la idea general espero que la tengan. Para entenderlo mejor, pensemos en la red de metro de la ciudad de Santiago, donde yo vivo ahorita. Entonces, esta es una red de metro relativamente pequeña, ¿cierto? Tiene, si mal no recuerdo, 5 o 6 líneas que acá están de colores. Por aquí en el centro está el centro de la ciudad, ¿listo? Si ustedes quieren ir al centro desde por acá, desde el sur, pueden venir por acá, pueden cambiar de ruta. Si acá pasó algo y se cerró una estación, pueden ir por otro lado. Si una estación no sirve, ¿sí? Entonces, el sistema se regula y puede ir para un lado o para el otro, ¿sí? Pero si por alguna razón todo el centro está cerrado, se enferma el sistema, ¿cierto? Ya no es posible ir allá. Esa particularidad se empieza a perder. Ahora, complejicémoslo más. La verdad, eso no es tan sencillo como la red de la ciudad de Santiago. Miremos la red de metro de la ciudad de Nueva York. Es mucho más compleja, ¿cierto? Muchas más interconexiones, muchas más rutas. Los trenes salen unos por la mañana, otros los días festivos, otros los días pares. Construyen aquí, ¿sí? Entonces es un sistema muy dinámico. Y, de hecho, se utiliza inteligencia artificial y estas teorías de grafos para manejar, pues, logísticamente hablando, estos sistemas tan dinámicos. Pero piensen que nuestras neuronas se comunican así, ¿cierto? Entre ellas se van comunicando y lo podemos pensar como una teoría de grafos. ¿Listo? ¿Qué usamos nosotros en el laboratorio? ¿Qué herramientas usamos? Bueno, hay un software que se llama KNIME, que hoy les voy a hablar muy específicamente de esto y les voy a dar ejemplos puntuales para que lo tengan más claro. Y así se ve este software, permite crear estos flujos de trabajo, donde cada cajita que ven ustedes acá es un nodo, y cada nodo hace un proceso. Este nodo, acá dice File Reader, entonces lee un archivo, un input. Este otro nodo filtra una columna o una fila. Este también, este hace otra cosa, este tiene una fórmula matemática, este agrupa, ¿sí ven? Cada nodo hace un proceso. Y a medida que se avanzan esos procesos, pues ustedes van avanzando en el flujo de trabajo. Este, por ejemplo, que les puse acá, es un ejemplo de lo que se hace en quimioinformática. Se ponen un archivo con varios compuestos, al final se analizan todos, se preparan los datos, tenemos ligandos de referencia, hay alineamientos, ¿cierto? Análisis de estructura, actividad y finalmente visualización. Este software de KNIME es un software de ciencia de datos. No es un software de quimioinformática, no es nada de esto. Si ustedes trabajan en la red de metro de la ciudad de Nueva York, pueden usar KNIME para ver y para controlar los tiempos de sus trenes, para hacer modelos predictivos de qué pasaría si hay una catástrofe en el centro de Manhattan. Bueno, si es ciencia de datos, piensen que ustedes tienen datos. Las moléculas son datos, las proteínas son datos, y todo se puede convertir en ciencia de datos. Y usamos inteligencia artificial y farmacoinformática, ¿cierto?, para tratar esos datos, para modelar nuevas cosas y para visualizar, muy importante. ¿Listo? También para visualizar, usamos nosotros en el laboratorio este software que se llama Cytoscape, que me permite visualizar redes.
Esta no es una red de nosotros, es un ejemplo que les traigo también, pero permite visualizar redes así, ¿listo? Entonces tengamos esto así como en la cabeza y ya después les voy a hablar con detalle de lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, me voy a salir un poco de lo de inteligencia artificial y les voy a empezar a hablar de los resultados que obtuvimos al final del doctorado y en el primer postdoctorado en cuanto a diseño de fármacos con canales iónicos, principalmente con resultados experimentales y de simulación molecular, dinámica molecular, docking molecular. Entonces, bueno, los canales iónicos son proteínas de membrana, ¿cierto? Permiten el flujo de iones desde afuera y hacia adentro. Procesos súper simples, pero están involucrados en muchísimas funciones, en todos los sistemas, ¿cierto? Y también, obviamente, están involucrados en muchas patologías. Por ejemplo, pensemos a nivel cardiovascular, bueno, etc. Entonces, estas proteínas son targets de muchas terapias farmacológicas. Por allá en el 2012 reportaron que las ventas de fármacos cuyo target era un canal iónico superaron los 12 billones de dólares, o sea que económicamente hablando es algo importante. Por allí también reportaron que 60 nuevos moduladores entraron a etapas de ensayos clínicos y solo 10 de ellos a canales de potasio, o perdón, 10 de ellos no, 6, o sea, el 10%, pero ninguno a unos canales de potasio que se llaman K2P, que son de 2 dominios de poro, que son los que nosotros estudiamos. Así se ven la gran familia de canales de potasio. Tiene varias subfamilias, no les voy a dar mucho en detalle de esto, pero nosotros estudiamos esta rojita de acá que se llama K2P. ¿Listo? Particularidades y diferencias, claro que sí. Por ejemplo, esta se llama K2P porque tiene 2 dominios de poro por subunidad. Esto que ustedes ven acá repetido así, vamos a ver si me funciona esto. Aquí, ¿sí? Son los dominios de poro. Entonces, tiene 1 y tiene 2. En cambio, todos los otros tienen 1. ¿Sí ven? Solo 1. Esa es la gran particularidad y diferencia. Tiene otras, por supuesto, pero bueno. Esta subfamilia o esta familia grande se divide en 6 subfamilias y nosotros estudiamos esta que se llama TASC. ¿Listo? La cual se inhibe cuando hay cambios de pH. Por ejemplo, cuando el pH baja, estos canales de alguna forma como que se cierran y no permiten que sigan pasando los iones. Es importante, por ejemplo, en procesos del cáncer. ¿Sí? ¿Por qué estudiamos estos canales? En cáncer, por ejemplo, se ha encontrado, sobre todo en cáncer de seno, que varios proyectos en los que yo he trabajado van hacia allá, se sobreexpresan estos canales TASC, ¿sí? Entonces, yo quiero desarrollar inhibidores, porque si hay sobreexpresión, funcionan de más, están funcionando mucho. Quiero inhibir todos estos canales para que no funcionen mucho y pues así mismo no haya proliferación de las células cancerígenas. ¿Por qué estudiar estos canales? También están involucrados en la fibrilación atrial, que es una arritmia, ¿cierto? Entonces, sobre todo los canales TASC1 están sobreexpresados acá, y eso significa que si están sobreexpresados, permiten esos flujos de corriente y como están funcionando mal, entonces hay estas arritmias. También en la apnea del sueño obstructiva están sobreexpresados en las vías aéreas superiores, y ustedes saben que aquí hay un bloqueo de estas vías aéreas, y las personas pues les falla obviamente la respiración, entonces el oxígeno que están captando al estar dormidos y respirar no es suficiente. Estas personas sufren de mareos por las mañanas, se les baja la presión, etcétera, etcétera. Perdón, se les sube la presión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como resultados, les voy a presentar varios estudios que hemos hecho nosotros de bloqueadores con estos canales. ¿Por qué? Nosotros queremos diseñar nuevos bloqueadores de estos canales K2P, en específico de los TASC, ¿cierto? Pero para diseñar nuevos bloqueadores, usando las herramientas farmacoinformáticas o computacionales, lo que sea, tienen que conocer lo que ya existe. Entonces acá les voy a mostrar lo que nosotros conocemos que ya existe y después les voy a mostrar cómo usamos esa información para diseñar nuevos compuestos. En el 2011, el grupo de Niels Descher, en colaboración con Mark Sampson, buscaron cuál es el sitio de unión de este bloqueador que se llama se llama A1899. Si ven, acá tienen el IC50, 35 nanomolar. No habían datos estructurales, entonces ellos mutaron todos y cada uno de los aminoácidos de la cavidad donde habían hipotetizado que interaccionaba este ligando,
por alanina. ¿Sí ven? Entonces, acá está el canal wild type, o sea, sin mutantes, y el ligando, cuando se pone a una concentración específica, lo inhibe un 80%. ¿Listo? O sea, muy bien. Después, por ejemplo, miren esta. T, que es la treonina 93, la mutaron por una alanina, y en este caso, esta inhibición ya no fue del 80, sino del 20%. Eso quiere decir que tocaron un aminoácido muy importante, porque ese aminoácido interaccionaba fuertemente con la molécula y así inhibía, pero ya como no existe ese aminoácido, esa interacción no está bajo la potencia. Así lo hicimos, o así lo hicieron, perdón, en ese entonces, y encontraron el sitio de unión. Esa fue la primera vez que se reportó el sitio de unión de este compuesto y por eso lo traigo a colación. Y les quería hablar de algo importante o algo como una anécdota en paralelo. Nils Descher, que es un investigador en Alemania, colaborador de nosotros, trabajaba con Mark Sampson y su grupo haciendo la parte computacional. Entonces, Nils Descher hace la parte experimental y Mark Sampson la parte computacional. Mark Sampson es un investigador del Reino Unido, muy importante en su campo, usa métodos biofísicos, computacionales, farmacoinformática para el estudio de canales iónicos y proteínas de membrana. Entonces, este investigador que les muestro acá, en la Universidad de Oxford. Pero Mark Sampson trabaja muy fuertemente y muy de la mano con otro investigador que se llama McKinnon, quien fue galardonado en el 2003 como Premio Nobel de Química por sus trabajos en canales iónicos, ¿sí? Entonces Mark Sampson, o sea, este investigador, le dijo a nuestro colaborador Nils Descher que no podía seguir trabajando con él porque tenía muchos proyectos, y eso pasa mucho, ¿cierto? Se llenan de mucho trabajo, entonces tienen que elegir los proyectos, no sé, más sexys o como lo quieran ver. Para ese entonces, la que era mi tutora de tesis doctoral, estaba leyendo este paper puntualmente que les estoy mostrando y no entendió algo y le escribió a este investigador, que normalmente el último autor de un paper es como el líder del grupo y el que puede responder las preguntas que surgen. Se llama el autor por correspondencia, el que hay que enviarle correspondencia por si ustedes tienen dudas. Y él muy amablemente le respondió y se estableció una comunicación muy interesante que al día de hoy ha hecho que publiquemos mucho y tienen una colaboración muy grande. Entonces, el grupo de Wendy González, donde yo pertenecí, ahora trabaja haciendo muchas de los experimentos computacionales y farmacoinformáticos que se hacen en el grupo de Nils Descher. Y hay una sinergia muy grande. Eso se los digo para que cuando vean un paper, lean algún reporte científico y tengan dudas o quieran establecer contacto con el investigador, escriban. Lo peor que puede pasar es que no les respondan, pero si les responden pueden ganar muchísimo con eso, ¿vale? Bueno, en el 2015 ya nosotros empezamos a publicar, entonces miren, acá está Nils Descher, está Wendy González, estoy yo por acá y otros investigadores, y empezamos a ver, por ejemplo, por qué A1899 y otros compuestos, ¿cierto?, interaccionan con los canales KB, pero interaccionan mucho más, con mucha más potencia con TAS1. Miren, por ejemplo, A1899. El IC50 en KB es 2.7 y en TAS1 es 0.04. Es 68 veces más potente con TAS1 que con KB. Y así todos ellos. Entonces, eso fue experimental. Y ahora nos preguntamos, ¿pero por qué? Mecanísticamente hablando, ¿qué está pasando? Hicimos los modelos computacionales de las proteínas y comparamos y nos dimos cuenta que tienen similitudes estructurales y es por eso que el mismo compuesto puede interaccionar con los dos. O sea, el compuesto es promiscuo, interacciona con dos diferentes canales iónicos. Y acá, utilizando farmacoinformática, pues mapeamos cómo son esas interacciones y dimos una explicación, una hipótesis de por qué pasaba eso. En el 2017 creo que es este trabajo, entonces publicamos nosotros ahora cómo interaccionaba el compuesto A1899 con TAS1, ¿cierto? ¿Cómo hace para interaccionar? Y también, este es el canal, estos canales tienen como una cavidad acá que conecta la membrana con la cavidad central. Y nos preguntamos, ¿cómo entra A1899? ¿Entra por esta cavidad, por acá, o entra por acá, por debajo? ¿Listo? Hicimos experimentos, ¿cierto? Hicimos mucha bioinformática y farmacoinformática en este trabajo y propusimos que interaccionaba de esta forma, que había unas moléculas de agua acá. Entonces, si ven esas interacciones, esa red de interacción
que habían unas cavidades, y todo esto corresponde también a los datos experimentales que vimos nosotros en el laboratorio. Y la conclusión es que A1899 se une a las estructuras con esta cavidad que les mencionaba yo, que une la membrana. ¿Listo? Entonces, así, esto fue lo que nosotros concluimos ahí. Súper interesante. Ahora queremos saber cómo llega allá. Entonces, por medio de simulación molecular, estamos viendo ustedes acá cómo va entrando, acá como que hay una barrera energética, si ven, y después ¡fum!, entra acá. Esa barrera energética parece que es por causa de estas dos leucinas, que es el residuo 247. Entonces estamos viendo ahora cómo explicar ese proceso, porque experimentalmente cuando mutamos las leucinas, la potencia cambia. O sea, sí hay una barrera energética ahí, pero ahora queremos estudiarla pues desde el punto de vista biofísico. El mismo canal, TASC1, pero ahora con otro bloqueador que se llama bupivacaína. Bupivacaína es un anestésico local empleado, es un fármaco aprobado por la FDA. Listo. Pero también interacciona con estos canales. Hicimos lo mismo, miren. Está la bupivacaína y está la A1899. La bupivacaína, a diferencia de A1899, depende de voltaje. Cuando cambiamos el voltaje de menos 70 milivolts, recuerden que estamos hablando de canales iónicos, hay flujo de corriente, hay voltaje. De menos 70 a 70, el bloqueo casi que se duplicó, ¿cierto? Esto es el bloqueo normalizado. Pero con A1899 se mantuvo igual. ¿Listo? Entonces acá pensamos, algo está pasando allí, de pronto está interaccionando en otro sitio, que no es el mismo de A1899, con nuestros canales TASC1. Hicimos lo mismo, muchas mutantes. Acá cuando digo hicimos, esto no lo hice yo con mis manos, lo hicieron las personas en Alemania, los investigadores del grupo de Niels Decher. Toma mucho tiempo generar estas mutantes porque ustedes tienen que diseñar el ARN, inyectarlo en un ovocito, expresarlo, bueno, sacar el ovocito de la rana, expresarlo, ponerle unos electrodos, medir corrientes, hacer estos numeritos que ustedes ven acá, 10, 6, es que lo hicieron 10 veces, 6 veces, 12 veces. Entonces, la verdad, esto es un trabajo de 2, 3 años. ¿Listo? Es bastante interesante de hacer. Y computacionalmente nosotros, desde Chile, entonces empezamos a proponer modelos y con nuestros modelos y sus datos experimentales propusimos que la bupivacaína interacciona en estas cavidades que los que yo les llamaba fenestraciones, que estaban ahorita mostradas en azul, pero son esas cavidades que están allí. ¿Listo? Estas de acá. Por dinámica molecular nos dimos cuenta de, miren acá está el canal, este es sin bupivacaína y esto es con bupivacaína. Y cuando hicimos la dinámica molecular nos dimos cuenta que cuando está la bupivacaína en ese sitio, no permite que el canal se cierre. ¿Listo? Entonces miren que esta hélice de acá, sin la bupivacaína, se movió. Acá cuando está en blanco es como antes y esto, el negro es después. Y se movió hacia allá. Y eso, ese giro pequeñito hace que el canal se cierre y sea más activo. Pero cuando existe el bloqueador, no permite que eso pase. O sea, el bloqueador puntualmente no permite que eso pase y inactiva el canal, lo bloquea. Ese es el mecanismo que nosotros propusimos y bueno, está en concordancia con lo que otros investigadores han visto para otros canales parecidos con otros bloqueadores. Canal TAS3 con otro bloqueador. Entonces, esto hicimos lo mismo y acá cuando digo hicimos, ahora sí lo hice yo. Acá yo hice una estancia en el grupo de Niels Decher y muté con mis manos todos estos residuos y bueno, fueron como 3 meses de trabajo así puntual para mutar estos pocos residuos y todo esto. Pero encontramos de nuevo los aminoácidos que hacían parte del sitio de unión de este. Otro bloqueador también muy estudiado, ¿sí? Habían reportado Chomsky y colaboradores solo 3 aminoácidos, pero nosotros la verdad encontramos muchos otros. Y con la parte computacional lo complementamos y generamos un modelo que correlaciona muy bien los datos experimentales. Entonces miren que el uso de la farmacoinformática siempre va de la mano del uso de los experimentos. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Bueno, ahora con esto entonces diseñamos nuevos fármacos. Ya conocemos cómo interaccionan, cuáles son los residuos puntuales que se necesitan estudiar, etcétera, ¿cierto? Entonces, tomamos el canal que ya conocemos, bloqueadores reportados,
y eso lo metimos en una cajita negra con más o menos 22 millones de compuestos de una base de datos y encontramos nuevos moduladores y les voy a mostrar qué hicimos acá en términos fármacoinformáticos. Estos son los bloqueadores reportados para el canal TASC3. Acá está el IC50, si ven. Tenemos el THPP que les mostraba ahorita, A1899 que les mostraba ahorita y otros varios. Todos inhiben el mismo canal. Entonces, algo tienen que tener en común para que inhiban el mismo canal. Por medio de farmacoinformática yo puedo estudiar el farmacóforo, que son esas características físico-químicas y electrónicas comunes entre un grupo de compuestos que hace que interaccionen con el mismo canal. En este caso, en este grupo, todos tienen en común dos aceptores de enlaces de hidrógeno y un anillo aromático. ¿Listo? En dos dimensiones no se ve muy bien, pero acá pongo A1899 y THPP, dos aceptores y un anillo aromático, y acá está en tres dimensiones. Y en tres dimensiones, si ven, hay como un fit perfecto, encajan muy bien, y eso tiene una geometría. Entonces, si todos estos compuestos tienen el mismo farmacóforo y todos son activos para ese target, ¿cierto? Para TAS3, si yo diseño compuestos o busco compuestos que tengan el mismo farmacóforo, pues en teoría muy posiblemente van a ser activos también porque tienen las mismas características que permiten que interaccionen. Y esto se correlacionó a algo que ya habíamos publicado en el 2015 que les había mostrado hace un rato. Cogimos ese farmacóforo y lo metimos a la base de datos de Zinc, que tiene más de 22 millones de compuestos, e hicimos un cribado virtual basado en el farmacóforo. Es decir, le preguntamos a la base de datos, ¿qué compuestos de esos 22 millones tienen este farmacóforo? Sacamos los mejores 5.000 y los refinamos. No íbamos a trabajar con 5.000, entonces los fuimos refinando en el laboratorio seco, ¿sí ven? Y así, al final de todo este proceso, con docking y otras estrategias computacionales, salieron 19 compuestos. Si ven, de 22 millones salieron 19. Claramente perdimos muchos en el camino. Esto es una metodología muy gruesa. Se les va a perder información. Pero no podemos ser tan finos para trabajar con 22 millones de compuestos porque no tenemos los recursos ni el tiempo. Después nos fuimos al laboratorio. Hicimos patch clamp, que es una metodología experimental para medir corrientes en canales iónicos, ¿cierto? Y observamos que de estos 19, uno de ellos en verdad era un ligando inhibidor muy bueno. Y ese lo patentamos, o hicimos la solicitud de patente ante el Ministerio de Economía de Chile. Acá les muestro el compuesto, se llama DR16, o así lo bautizamos. Y si ustedes ven, tiene un S50 de 56 micromolar contra TAS3 y 24 micromolar contra TAS1. Micromolar no es tan interesante, pero si recuerdan esta gráfica de acá, miren que todos estos compuestos tienen del orden de 24 micromolar, 45, 50 micromolar. Entonces yo esperaba encontrar compuestos activos en el mismo orden de estos de acá. O sea que me dio lo que estaba esperando que me diera. ¿Listo? Que eso es como lo relevante, lo importante aquí. Luego, con métodos farmacoinformáticos, diseñamos 40 derivados de este compuesto. ¿Sí? Este es el mismo que les estaba mostrando, 40. Y cambiamos el R1, R2, R3, cambiamos todos ellos, ¿cierto? Y medimos esa energía de unión, la calculamos en el computador y nos dio que el número 14 era el mejor. ¿Listo? Entonces ese lo sintetizamos. No sintetizamos 40, sintetizamos 1, que es este amigo de acá. Si ustedes ven, le pusimos acá una amida y este fenol. Y efectivamente logramos disminuir la actividad de 56 o 57 micromolar a 14 micromolar. 3 veces. No fue mucho, pero fue algo. Y así se hace química medicinal. Así se va optimizando las proteínas, las moléculas, perdón. Y adicionalmente nos dimos cuenta que estos compuestos, cuando las células o los modelos celulares de cáncer de seno son tratados con estos compuestos, hay una reducción de la proliferación celular. O sea, también son importantes allí. ¿Listo? Contra el canal y contra la patología. Entonces, allí publicamos esto y bueno, si ustedes tienen más, digamos así, quieren saber más acerca de lo que hemos hecho nosotros en términos de los canales iónicos, acá en este trabajo lo pueden ver muy bien, de cómo estamos diseñando nuevas moléculas contra estos canales. ¿Listo?
Bueno, hasta este punto quisiera agradecer o agradezco a Wendy González, quien fue mi tutora de doctorado y con quien actualmente colaboro en varios proyectos y seguimos trabajando con los canales. Académicos de la Universidad de Talca, Julio Caballero y Leandro Zúñiga, y al grupo de Nils Descher, donde hacemos o hicimos toda la parte experimental. ¿Vale? Ahora les voy a hablar de algunos otros proyectos que están funcionando en mi grupo. Si se dan cuenta, bueno, hasta acá todo esto se hizo en el grupo de Wendy González, pero ahora les voy a mostrar lo que estamos haciendo en mi grupo principalmente, que es diseño de fármacos multiobjetivo o multitarget para enfermedades neurodegenerativas, o sea, polifarmacología. ¿Qué significa multiobjetivo o multitarget? Que un fármaco sea capaz de modular diferentes proteínas en una patología. Como las enfermedades neurodegenerativas son tan complejas, necesitamos un fármaco que module varias proteínas. Y si se acuerdan en la biología del sistema y esa red que vimos, si somos capaces de modular diferentes nodos, pues vamos a tener una respuesta terapéutica mejor. ¿En qué nos basamos? En la promiscuidad. Tenemos varios compuestos, por ejemplo, y una proteína. Pensemos en las proteínas del citocromo P450. Estas proteínas son muy promiscuas. Metabolizan muchos compuestos, entonces casi todo entra ahí y los vas metabolizando, ¿cierto? Son promiscuas. Pero también hay fármacos, o bueno, ligandos endógenos promiscuos, como la testosterona, que es una hormona que interacciona con varios receptores. Entonces, la misma entidad química interacciona con diferentes proteínas, ¿sí? Entonces, hay promiscuidad tanto de proteínas como de compuestos. Eso es como el principio básico. ¿Qué usamos nosotros? Bueno, miramos la enfermedad, en este caso son enfermedades neurodegenerativas, fármacos usados y los blancos moleculares. Usamos comparación entre proteínas importantes para esta enfermedad, detección de sitios activos y docking molecular. De esto se está encargando Lilia Rue, una estudiante de maestría del laboratorio. Buscamos similitud entre ligandos, hacemos métodos de ciencias de datos y machine learning, y también de minería de datos y análisis de redes. De esto lo están trabajando otros estudiantes, entre ellos un estudiante de doctorado que se llama Jonathan Hurtado, estudiantes de pregrado, bueno, etc. Entonces estamos usando varias herramientas para poder diseñar nuevos compuestos. Nuestro objetivo es este multidiana o multitarget para enfermedades neurodegenerativas. Pensemos en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo primero que uno quiere hacer? Ya tengo la enfermedad, quiero encontrar blancos moleculares. Yo hice una búsqueda para esta presentación muy simple, puse Alzheimer y targets y me salieron 23,000 resultados. Es imposible que yo lea 23,000 papers para encontrar cuáles son los mejores targets que debería estudiar, ¿cierto? Hay muchos. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, reviews o revisiones bibliográficas, hay muchas también, hay mucho. Claramente, hay targets clásicos que se estudian, pero también hay nuevos targets en estas patologías que son muy importantes, ¿sí ven? Entonces acá hay New Therapeutic Targets, Novel Targets, Pharmacotherapeutic Targets, y ahí sí, hay un montón de literatura. Entonces, la verdad, hay que buscar en la literatura mucho y a veces es un proceso dispendioso. Pero en las bases de datos también está la información. Entonces, también puedo buscar en bases de datos. Acá les puse algunas con las que nosotros trabajamos y que yo conozco. Seguramente hay otras muy importantes. Está el NCBI de Estados Unidos, el Protein Data Bank, que es donde se depositan las estructuras cristalinas de la gran mayoría, si no todas las proteínas, ¿cierto? Que se resuelven, por ejemplo, por cristalografía de rayos X. Está la base de datos del PubChem, que es donde se depositan las estructuras de los compuestos y sus actividades, con quién interaccionan, los targets. Todo esto hace parte de la biblioteca del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos. Por el lado europeo también está el Instituto de Bioinformática de Europa. Está la base de datos ChemBiel, que hace parte de esto, que es como PubChem. Está la base de datos de proteínas, que se llama UniProt. Y hay otras bases de datos, por ejemplo, OpenTargets, también es una base de datos de targets. DrugBank es una base de datos de drogas, están aprobadas por la FDA. Y está Target Database, Therapeutic Target Database, que es otra base de datos. Hay muchas bases de datos, también mucha información. Pero con esta minería de datos y con ciencia de datos y estos software y estos algoritmos,
Nosotros podemos ir a las bases de datos y captar información, es lo que estamos haciendo. Si yo uso la base de datos de OpenTarget y busco enfermedad de Alzheimer, me salen 5.681 targets. Y esto, pues, ¿a qué horas voy a estudiar yo 5.681 targets? No lo puedo hacer, ¿cierto? Nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en una universidad normal no tenemos los recursos ni el tiempo para estudiar mucho. Normalmente un grupo que lleva 10, 12 años estudiando un tema estudia 3, 4 targets por mucho y se especializa en eso. Entonces tenemos que ser un poco más finos. Si nos vamos acá donde dice drugs, que dice 172, entonces miren, hay 172 targets asociados a 139 drogas. Entonces acá dicen una reducción. Encontraron, esto es de la base de datos de KenVL, ¿sí ven? Entonces, de la base de datos de KenVL trajeron la información a la base de datos de OpenTargets. ¿Cuántas drogas interaccionan con esos targets? Y acá están, las drogas en qué fase están. Bueno, acá hay muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Y esta información ustedes la pueden descargar y pueden trabajar con ella. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra base de datos es DrugBank. Por ejemplo, DrugBank es solo para drogas aprobadas. Si ustedes van a DrugBank, en fin, acá lo tengo. Si ustedes van a DrugBank y buscan por la enfermedad de Alzheimer, les aparece esto. Les dice, ¿cuántas drogas están? Estas de acá. Pero esta información no la pueden descargar. Si la necesitan, tienen que de alguna forma copiarla, pegarla, ¿sí? No la pueden descargar fácilmente. Si van a buscar drogas y targets, entonces les sale acá, por ejemplo, el donepezil, que interacciona con varios targets. Yo sé que el donepezil interacciona con la acetilcolinesterasa, ¿sí? Pero acá les dice que el donepezil también interacciona con el citrocromo P450. Claro que interacciona con él porque es el que lo metaboliza, pero no es un target terapéutico, es la enzima que lo metaboliza, entonces ya, o que lo biotransforma y lo metaboliza y después para excretarlo. Entonces no me interesa este target, ¿sí ven? Entonces acá hay información como que está como de alguna forma pues redundante. Entonces nosotros en el grupo tenemos una página que se llama, bueno, en GitHub, que se llama, bueno, si ustedes buscan, Ramírez Lab, y allí encontramos o diseñamos este flujo, bueno, esta herramienta que se llama Jupyter Notebook, que usa el lenguaje de Python para tratar datos. Entonces acá nosotros descargamos, acá si ustedes leen esto con detalle está cómo lo pueden hacer ustedes mismos. Literalmente cualquier persona lo puede hacer desde cualquier computador. Tiene que instalar claramente los software y lo que necesitan, pero no es difícil. Descargamos la base de datos. Desde acá ustedes pueden, donde dice descargas, pueden descargar toda la base de datos. La descargamos y empezamos a trabajar con eso, ¿sí? Entonces acá varias líneas de comando para ir trabajando con esa base de datos. No les voy a dar mucha vuelta con esto. Listo, pero acá, por ejemplo, tengo la indicación y todas las indicaciones que están ahí. Y después me va mostrando esto en términos de, si ustedes ven acá como una tabla, ¿sí ven? Voy organizando la información. Está la molécula 1, 2, 3, 4 y toda la información que yo quiero. Listo, por acá les voy a mostrar un poco entonces al final. Si ustedes leen esto van a saber qué es lo que se dice, pero al final yo quiero buscar para una enfermedad, ¿cierto? Entonces acá busco para la enfermedad de Alzheimer. Y si se dan cuenta, acá puse Alzheimer sin la A primera porque a veces está mayúscula o minúscula. Entonces para evitarme el problema de buscar mayúscula y minúscula, la quité. Y acá con estas líneas de comando, entonces le salen todos los fármacos asociados a esa patología puntual, que en este caso fue Alzheimer. Pero me sale otra vez tacrina, 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 y me sale, miren, target, 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 enzima, transportador. Entonces, la verdad, solo quiero los que son targets, no quiero los que son enzima ni el citocromo P4, quiero limpiarlo. Entonces, bueno, acá con varias líneas de comando, de nuevo, el producto final se ve así. Si ustedes ven, está la tacrina 2 veces, con 2 diferentes targets que están acá, el código de UniProt, ¿sí? El donepezil con el target, etcétera, etcétera. Entonces, eso es farmacoinformática, ¿sí ven? Usamos
una herramienta que se llama Jupyter Notebook con un lenguaje de programación que se llama Python para extraer información y surfear bases de datos, en este caso DrugBank. Y me quedé con una información puntual de las drogas que actualmente están aprobadas en el mercado, ¿sí? Yo puedo buscar esto en un libro, claramente, pero bueno, es una forma de hacerlo y esto no me lo permite descargar fácilmente la base de datos. Por ejemplo, toda la información tengo que copiarla una a una o lo que sea. Y acá lo que está señalado es esa acetilcolinesterasa. Recuerdan que se las había mencionado antes y mira, acá sale 1, 2, 3, 4 veces. La terapia para el Alzheimer actualmente es de tipo paliativo, no hay cura, como todos sabemos, y está principalmente enfocada hacia acetilcolinesterasa. Ya vamos a hablar de eso con detalle. Otra herramienta que estamos usando, bueno, Nime. Ahora les voy a hablar bien de Nime. ¿Qué es lo que hace Nime? Entonces, si ustedes ven, bueno, la página web, buscan Nime en Google y sale la misma información que les estoy mostrando acá. Ustedes pueden crear, por ejemplo, transformar datos, ¿cierto? Crear modelos y visualizarlos y visualizar datos. Esto es súper importante. Y también pueden, lo que llaman ellos acá, crear como para hacer producción. Entonces, esto no es solo para diseño de fármacos, de nuevo, es para cualquier área que implique ciencia de datos, básicamente. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Entonces, en este video que saqué de la página web de ellos, les muestro. Es una interfaz gráfica muy, muy, muy amigable. Claramente está en inglés, entonces hay que saber un poquitín. Y ustedes van poniendo los nodos. Y ven estas cajitas que se interconectan. Procesos. Entonces tengo un proceso, otro proceso, lo uno, otro proceso. Y acá, en esta parte inferior izquierda, se van buscando qué nodo quiero, qué proceso quiero hacer, cómo los quiero interconectar, etcétera, etcétera. Después de eso, yo puedo configurar los nodos, ¿sí? Acá, si ustedes vieron, se abrió este nodo y acá lo están configurando. Cada nodo se configura dependiendo de lo que ustedes quieren hacer. Una operación matemática, pues si quieren sumar, lo configuran para que sume, para que reste, para que pase de micromolar a nanomolar, para lo que quieran, ¿sí? Entonces, cada nodo es configurable de acuerdo a sus datos. Y ahí lo van configurando. ¿Listo? Y después, miren que estas lucecitas están en amarillo acá, como es un semáforo. Cuando están en rojo, es por acá, es porque los datos todavía no se ha ejecutado nada. ¿Sí ven? En amarillo está como listo para ejecutar y por acá en verde ya se ejecutó. Ya todos los nodos hicieron las tareas que ustedes querían que hicieran, ¿sí? Tomar los archivos, transformarlos, moverlos, subirlos, bajarlos y acá tienen los outputs. Si quieren visualizar, pues sale una gráfica. Si quieren crear una tabla, sale una tabla. Si quieren guardar un archivo Excel, lo que quieran hacer, lo pueden hacer ahí. Súper, súper dinámico. ¿Listo? Es muy importante saber que esto es gratuito. Hay un Nime Hub, o sea, en la web ustedes pueden buscar, por ejemplo, workflows o flujos de trabajo que han hecho otras personas para ciencia de datos. Ahora sí, otras personas han hecho workflows para diseño de fármacos, modelos de inteligencia artificial, etcétera. Por ejemplo, acá están poniendo un ejemplo de visualización. Entonces, acá hay visualización guiada, cómo usar estas herramientas, cómo crear, no sé, figuras dinámicas. Es muy importante esto. Para hacer inteligencia o machine learning, entonces ustedes pueden descargar los flujos de trabajo que otras personas ya hicieron y adaptarlos a lo que ustedes quieren hacer. También es interesante porque si ustedes trabajan con Python o con R o con cualquier otro software, ¿cierto? Otro lenguaje de programación, lo pueden integrar acá. O sea, si ustedes tienen un script, lo pueden integrar acá para que trabaje. Y bueno, esa fue la publicidad gratuita de Nime. La verdad es que lo estamos usando mucho. Es muy, muy, muy interesante y considero yo que es una muy buena herramienta. No se necesita aprender a programar, no se necesita saber, más bien, se necesita ir aprendiendo. ¿Listo? Con esto nosotros creamos este flujo de trabajo para ver los targets de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si ustedes ven, aquí nosotros pusimos varios archivos de varias bases de datos. Tomamos las bases de datos de DrugBank, ChemBL y TTD. 3 diferentes bases de datos. Acá en esta parte inicial. Aquí elegimos la enfermedad, Alzheimer. Este flujo de trabajo, lo interesante es que no es puntual para Alzheimer. Ustedes pueden elegir entre todas las patologías y al final lo automatizamos para que acá les dé todos los targets asociados a esa patología.
¿Listo? En este caso estamos en Alzheimer. Y esto hace varias cosas, ¿cierto? Cada cajita hace un proceso, que es lo que nosotros queremos que haga. Y al final acá me salen más o menos salieron 1500 targets. Esto lo estamos refinando, no es el resultado final. Estamos trabajando fuerte con esto en este momento. Y la ventaja es que nuestro flujo de trabajo acá categoriza estos targets como de T1 a T4, siendo T1 el más importante y el T4 menos importante. T1 son los targets, las proteínas que están asociados a fármacos que actualmente están en el mercado, como el donepezil, la tacrina. Esos fármacos se les dan a los pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, los targets o los blancos moleculares de esos fármacos, pues si ya están en el mercado, estuvieron en investigación por ahí unos 30 años, o sea, son muy importantes. Entonces le pusimos un score de 1. ¿Sí ven? T2 son los que están asociados a fármacos o a drogas o a compuestos que están en fases clínicas de la 1 a la 3. Y todavía no están aprobados, todavía no están allí, de la 1 a la 3. 0,7. Los T3 son los que están en ensayos preclínicos, en modelos animales, in vitro, antes de llegar a ensayos clínicos. Score de 0,4. Y ahí salieron 220 targets más o menos. ¿Sí ven? O sea, solo 220 nosotros escogimos allí. Pero con este flujo también encontramos los targets que interaccionan con ellos. ¿Recuerdan la biología de sistemas y que les dije que las proteínas interaccionan entre ellas? Entonces nosotros buscamos en otras bases de datos qué proteínas interaccionan con estas 220 y salieron 1300. Y con eso formamos una red. Se ve así. Esta es la red en la que una estudiante que se llama Tabata está trabajando. Entonces, se ve más o menos así, ¿cierto? Ustedes pueden ver diferentes colores. Cada color corresponde a si es target T1, T2, T3 o T4. Esto sí es puntual para el Alzheimer. Y pueden ver que hay nodos que están muy conectados y otros que están por acá. Hay unos que se ven más importantes y otros menos importantes. ¿Qué pasa si yo desconecto un nodo? Acá ya es un modelo que le puedo hacer muchas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, este target de acá es un nodo que es el más conectado. Tiene 177 conexiones con su entorno. Si yo lo quito, pues se desconectan muchas cosas. Entonces, de pronto es interesante estudiar y diseñar un fármaco contra este target, porque me va a modular muchas partes de la red. Si yo puedo diseñar un fármaco contra el target que está acá y acá y acá, pues me va a modular la red positivamente o negativamente, depende de qué yo quiera hacer, ¿cierto? Entonces es muy interesante usar estas aproximaciones de polifarmacología y todo. Para hacer estas redes de interacción proteína-proteína, usamos Cytoscape, ¿vale? Y de nuevo, por ejemplo, acá está nuestra famosa acetilcolinesterasa. Listo. Entonces, todo esto es importante en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Acá les tengo un video muy cortito de qué es la enfermedad de Alzheimer, pero ya como estoy medio corto de tiempo, no lo voy a ver. Pero si quieren ustedes verlo, para que quede registro, aquí lo saqué de la página de Roche, la verdad, o de Roche, y explica muy bien toda la fisiopatología. Entonces yo me lo voy a saltar y les voy a explicar acá rápidamente la fisiopatología de la enfermedad. Hay una proteína precursora que se llama proteína precursora del amiloide, que tiene una función en el cerebro. No les voy a decir cuál es ahorita, es importante. Pero llega una secretasa y otra secretasa y la cortan, ¿sí? Esto lo hacen normalmente. Pero cuando eso cambia en la enfermedad de Alzheimer, en esos pacientes, la cortan mucho, ¿sí? Esa proteína base 1 o base 1 es esta beta secretasa. Ese es un target muy importante. Cortan esta proteína, este lípido beta amiloide. Entonces se ven estas cositas amarillitas de acá, ¿sí ven? Esos son los péptidos beta amiloide. Esos péptidos van generando, si ven acá, se agregan y generan oligómeros, generan fibrilas y generan lo que al final se conoce como la placa beta amiloide. Esa placa beta amiloide viene a las interconexiones de las neuronas y genera toxicidad. Entonces llegan estas células glial, la microglía, que son las del sistema inmune que se encargan como de limpiar un poco el sistema nervioso central,
y ven que existen estas placas y las empiezan a limpiar y en el proceso ven que algo pasa y liberan una tormenta de citoquinas impresionante y se aumenta y empieza la neuroinflamación, ¿sí? Entonces es un proceso como muy difícil allí de verlo bien. Por otro lado, existen en los microtúbulos ustedes saben que forman integralmente las células, en este caso las neuronas, una proteína que se llama la proteína tau, ¿sí? Esta proteína tau normalmente se fosforila y cuando se fosforila se integra acá y funciona bien. ¿Quién la fosforila? Proteínas que fosforilan, como por ejemplo GSK3. Pero cuando por alguna razón se altera este equilibrio y se hiperfosforila, esta proteína tau se desprende del microtúbulo y crea unas aglomeraciones también de esta proteína que se llaman bueno, aglomeraciones de la proteína tau, ¿cierto? Esto se da 15 años antes de que aparezcan los síntomas clínicos, o sea, no hay forma de saber que el paciente le está pasando esto, sino hasta que ya está el paciente en un grado avanzado de pérdida neuronal. ¿Sí? Esta es la parte grave de la enfermedad. Si nosotros pudiéramos descubrir que esto pasa, apenas está pasando, podríamos prevenir que se siga dando la neurodegeneración. Pero como se descubre 15 años después, es muy difícil. Y en cambio, la agregación del péptido beta-amiloide se da 20 años antes de que empiecen los síntomas. O sea, estos dos procesos empiezan y cuando ustedes a su abuelo o a la persona que ustedes conozcan le diagnostican Alzheimer, esa persona la tiene hace 15 o 20 años. Pero sino que hasta ahorita el daño es tan grave que se empiezan a ver esos procesos de pérdida de memoria, de dificultades en el lenguaje. ¿Cómo se ve un cerebro normal? Pues de esta forma, ¿cierto? Todas las áreas están bien, no hay pérdida neuronal y una persona con Alzheimer, sobre todo las áreas que afectan la memoria y el lenguaje, pues la masa está reducida, hay menos neuronas. Y si hay menos neuronas, hay menos sinapsis, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Como hay una baja en la capacidad de la actividad sináptica porque hay pocas neuronas, pues hay que buscar la forma de acelerar esos procesos o de, digámoslo así, sí, acelerar los procesos en los que hay sinapsis de las neuronas, ¿cierto? Entonces, por eso, la gran mayoría de la terapia se ha basado en la sinapsis colinérgica, ¿ok? La sinapsis colinérgica es esta. Tenemos la mitocondria, en la mitocondria se produce el acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A digámoslo así, con la colina forma la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Este neurotransmisor se incrusta en las vesículas, después entra calcio, viene el impulso nervioso, entra calcio, hay una señal para que la vesícula se fusione con la terminal presináptica y se libere el neurotransmisor. Y una vez se libera la acetilcolina, interacciona, por ejemplo, con los receptores nicotínicos y entra sodio, ¿cierto? Y por acá, en la terminal postsináptica, tenemos la acetilcolinesterasa. ¿Qué hace esta enzima? En los procesos normales, como la acetilcolina no puede estar acá todo el tiempo, entonces la coge de acá y la hidroliza en acetato y en colina, y la colina se recicla. ¿Sí? Es un proceso normal, muy bien, pero cuando hay pocas neuronas, entonces estos procesos de neurotransmisión están muy, muy bajos. La idea de la terapia farmacológica es que bloqueemos la acción de la acetilcolinesterasa para que no hidrolice la acetilcolina y la poca que hay, en las pocas neuronas que hay, pues se aumente su efecto. ¿Listo? Y recordemos, la acetilcolina estaba por acá involucrada en esta red. ¿Ok? Entonces es importante eso. ¿Cuáles drogas son las que actualmente están reportadas que inhiben? Ya les había mencionado. Entonces acá están. Este P22303 es el código de la base de datos de Uniprot de acetilcolinesterasa. Y tenemos tacrina, galantamina, donepezino y rivastatina. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con otras bases de datos? Eso fue de Uniprot. Entonces, por ejemplo, diseñamos un flujo de trabajo, que es este, que lo diseñó un estudiante de doctorado. ¿Listo? Donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la subestructura máxima común de todos los compuestos que están en la base de datos que envié, que inhiben acetilcolina. Entonces, acá, que envié, si ustedes buscan,
Vamos a ver si acá está la base de datos, ¿cierto? Y si ustedes buscan, por ejemplo, acetilcolinesterasa, les sale acá muchos resultados. Me voy a Targets y me interesa la de humano, que es esta, ¿cierto? P22303 y ahí entro, ¿sí ven? Solo acetilcolinesterasa, no estoy viendo nada más. Si me voy por acá para abajo, veo que hay algo que se llama Activity Charts. Entonces puedo ver que hay muchos, miren, si se paran acá, hay casi 7.500 compuestos a los que se les ha calculado el IC50 contra esta proteína. Es decir, si ustedes tienen un laboratorio y generan compuestos que tengan actividad contra acetilcolinesterasa, se van a depositar en esta base de datos. Yo puedo tomar todos esos compuestos y buscar qué subestructura tienen en común. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá rápidamente para el workflow cómo funciona. Este es el software, ¿ok? Si ustedes ven acá, uno carga el archivo y el archivo se va a ver así, como una tabla. Bueno, acá está una tabla gigante con toda la información, ¿sí ven? Eso está muy desorganizado. Claramente hay que ir organizando. Entonces eso es lo que hace el workflow. Acá primero viene un filtro. ¿Listo? Filtramos los activos de los inactivos. Tomamos arbitrariamente que los activos son los que tienen un IC50 menor o igual a 5 micromolar. Después un segundo filtro por las propiedades ADME. Entonces, si ustedes ven, este de acá es un metanodo, esta cajita gris. Y si la abro, se me abre esto, que son todos los nodos que están ahí dentro. ¿Sí ven? Se ven así. A la final, lo que hacen es filtrar por las propiedades ADME. Recuerden que las propiedades ADME nos basamos en las reglas de Lipinski y vamos a ver cuáles cumplen o no las reglas de Lipinski. Luego de eso, me cabe por acá el micrófono de alguien, gracias. Luego de eso, hicimos un cluster y un agrupamiento. ¿Ok? Y finalmente, acá, ¿dónde estamos? Por acá. Ese es el metanodo del clustering. Entonces hicimos varios nodos allí, ¿cierto? Se ve más o menos así. Les voy a mostrar ya la parte final. Tomamos los compuestos filtrados, ¿cierto? Activos, que hacen parte del mejor clúster. Recuerden que cuando uno hace clustering, ustedes pueden tener 200 compuestos, pero los agrupan de acuerdo a unas características puntuales, ¿sí? Entonces acá, la salida de esto, al final, la pregunta que yo tenía era, de los compuestos activos que están reportados para acetilcolinesterasa, ¿cuál es la parte común o la estructura, subestructura química común? Y se ve así. ¿Sí ven? Este es el compuesto y acá en rojo se ve, digamos, señalado la estructura común. Este es el otro. Entonces, esto que les estoy mostrando puntualmente se llama quimioinformática, pero pues aplicado a NIME y todo, es farmacoinformática, está muy de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ustedes acaban viendo lo que nosotros encontramos, ¿sí ven? Si yo quiero diseñar un compuesto nuevo que inhiba acetilcolinesterasa, sería muy inteligente si uso este scaffold o este núcleo, ¿cierto? Porque ya sabemos que este núcleo o muchos de los compuestos que tienen este núcleo pues son activos y presentan actividades de 5 micromolar. No necesariamente esto asegura el éxito de mi diseño, pero sí permite cosas bastante interesantes y se usa mucho. ¿Listo? Si alguien está interesado y quiere acceder a esto, yo se los puedo enviar. Es muy fácil de hacer y cada uno, o sea, lo pueden hacer, digámoslo así, en casa. ¿Vale? Bueno, para finalizar, entonces, en esta página web de nosotros, tenemos acá una sección que se llama recursos y ahí hemos estado poniendo lo que les mostré hoy de los software que tenemos, de los recursos que vemos nosotros como los workflows y todo eso que estamos implementando, etcétera. Entonces allí está. O si no me pueden escribir o si quieren también pues hacer parte del grupo, podemos establecer colaboraciones. En este momento, por ejemplo, como les mencioné, hay una estudiante de la Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, que está trabajando por intermedio de una colaboración que tenemos con una profesora de allá. Entonces, es muy activo todo el proceso que hacemos. Finalmente, entonces, ahora sí agradecer al resto de los colaboradores, principalmente pues a las personas
del grupo de trabajo. Tenemos a Melissa Alegría, quien hasta hace unos meses nos acompañaba como asistente o investigador asociado, pero ya emprendió otros caminos, otros proyectos como investigador independiente. Al asistente de investigación Carlos Peña, quien la verdad está involucrado en gran parte de todos los proyectos que hacemos. Entonces también agradecimientos especiales a los estudiantes de doctorado de diferentes universidades. Por ejemplo, Paola estuvo el año pasado acá con nosotros, pero es de una universidad de Colombia, de la Universidad Militar. Jonathan es la persona que ha hecho los últimos, o que está trabajando con Nine también muy fuerte con Carlos. A Lilia Rue, que es la estudiante de maestría también de nuestro grupo, quien trabaja con Jordan Alegría usando docking y comparando proteínas. No les hablé de esto hoy porque, bueno, ya era mucha información. A los otros estudiantes de pregrado, como Victoria Alexandra. Y a los colaboradores, Miguel Reyes de la Universidad de Santiago de Chile, a Ana Martínez y Nuria Campillo de el Consejo Superior de Investigaciones Biológicas en España, y a Janet González de la Universidad Javeriana, y bueno, también finalmente a las agencias que nos dan el financiamiento, y bueno, a ustedes por la atención.